Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el tiempo en que usted tome para escuchar este mensaje hermoso que tengo para usted, quiero saludarle una vez más. Mi nombre es Jason Carmona, para los que no me conocen, pastor de la iglesia Centro de Avivamiento Jepsibá en Lagunillas, pueblo hermoso de Garavito, Punta Arenas, Costa Rica, y declarar sobre su vida que la gracia, el amor y el favor de Dios están con usted. Aún en estos tiempos tan difíciles, yo quiero invitarle a que usted pueda abrir su corazón a la posibilidad de que Dios esté con usted, con su familia. También un saludo muy hermoso, muy grato a los miembros de la iglesia Centro de Avivamiento Jepsibá, que les amamos mucho. Mi esposa les manda saludos de parte de mis hijos también. Les saludamos y declaramos sobre sus vidas el favor y la gracia de Dios, deseando que todo lo que hagan les salga bien, como dice la palabra, ¿verdad? Y que todo les ayude para bien en todo tiempo, amados. Así que es un tiempo especial, es un tiempo bonito para compartir la palabra, bonito para poder eh, buscar un poco más de Dios, buscar un poco más el propósito de Dios sobre nosotros, amados. Así que quiero invitarle también a que podamos cerrar nuestros ojos y dedicarle unos minutos a Dios, orarle al Padre Todopoderoso para que la iglesia siga teniendo misericordia, siga sosteniendo a su iglesia, para que su propósito ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y para que su propósito no se detenga sobre nuestras vidas. Hay algo glorioso de Dios, y es que sabe una cosa, amado, que aunque las cosas se detengan, aunque los negocios se cierren, aunque sea declarado una alerta, aunque haya una pandemia mundial y tanta situación difícil, hay algo hermoso en Dios, y es que su propósito no se detiene, su plan no se detiene, su amor para con nosotros nunca cambiará. Amén. Su gracia no se detendrá, es decir, de aquí en adelante no es que va a empezar a tener un precio distinto el perdón de Dios, no, sino que seguirán los brazos de Dios abiertos para sus hijos. Así que yo quiero invitarle a que usted pueda levantar sus manos y orar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al que nos ha dado la vida, al que nos ha dado al ser, al que nos ha llamado con un propósito. Amén. Y a ti que quizás no entiendes qué es esto, no sabes si Dios te ha llamado o te llamará, quiero decirte, Dios te trajo a este mundo con un propósito. Dios te ha puesto sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que cumplir. No somos solo una casualidad. No somos solo un punto ahí en ese mar tan grande, o una gota en ese océano tan inmenso, o un grano de arena en esa playa tan extensa, amados, que están escuchando esto. Fuimos traídos a esta tierra, fuimos concebidos con un propósito, y de antes de la fundación del mundo ya Dios conocía tu nombre, conocía el lugar en que estarías, conocías los tiempos en que estarías, y Dios ya tenía algo predispuesto para que tú, para que tu casa, para que tus generaciones trabajasen en el reino y dejasen un legado, dejáramos una huella, dejamos algo para la historia, porque, amados, como les digo, aún en medio de esta situación Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Él no nos ha abandonado. Su brazo estará con nosotros, Padre. Agradecemos tu amor, Señor. Bendecimos tu nombre. Declaramos tu grandeza, tu bondad, tu señorío, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, Señor. Y reconocemos, Dios, que tú eres Rey de Reyes. Reconocemos, Dios, que tú estás por encima de todo y de todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, Dios mío, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, nos unimos, Señor, para bendecirte, para adorarte, Señor, para levantar un altar en medio de nuestra hogar, en medio de nuestra casa de habitación, Señor, Padre, para que tú habites allí como Rey soberano, Señor, por siempre, amado Dios. Porque solo tú, Señor, solo tú eres digno, solo tú eres Rey, Señor. Solo tú eres capaz, amado Dios. Solo tú lo diste todo por nosotros, Padre. Y estos tiempos que decimos son difíciles, mas son como nada. Los días pasan y seguimos estando bien, y seguiremos estando bien. Los momentos pasan y seguiremos firmes, Señor.
en tu presencia, lo sabemos, Señor. En el nombre de Jesús hoy yo bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, Señor. Aquellos que buscan tu presencia, aquellos que anhelan más de ti, Padre. Bendigo sus vidas, Señor, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Padre. Y te pido que nos prepares para compartir tu palabra, Señor, para conocer aún más de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor y qué hermoso es poder levantar una oración delante de Dios y tomar un tiempo hermoso para compartir la palabra. Sabe que lo que quiero es que compartamos la palabra. Eso es lo que puso Dios en mi corazón. El capítulo 5 del libro de Gálatas. La carta del apóstol Pablo hacia aquel pueblo, hacia los Gálatas. Amén. No le digo vamos a hacer una exégesis completa. No vamos a adentrarnos quizás en lo profundo. Aunque muchas veces necesitamos hacerlo profundamente. No es porque quiero que dejemos cosas por fuera. Sino lo que quiero, amados, es que podamos compartir un poco incluso de lo más sencillo que podamos encontrar en la palabra. Yo no soy un doctor en la palabra, no soy el más preparado, quizás más. Dios es bueno, más su palabra está ahí y tenemos el espíritu de revelación y de entendimiento para reconocer su palabra, amados. Así que cuando yo le digo vamos a compartir es para que también usted luego pueda volver a masticar, volver a digerir esta palabra, este capítulo, de hecho, porque hay algo muy interesante, algo importante. Toda la palabra tiene tanto poder y tanta autoridad sobre nosotros. Y desde que vamos al título, yo quiero que usted pueda estar ahí con su Biblia, amado, en su mano, con su familia. Hoy quiero invitarle a que usted llame a sus hijos, usted llame a sus hermanos, llame a su esposa, a su esposo y dígale, siéntese acá. Vamos a compartir algo importante, la palabra de Dios, el legado de Dios para sus hijos. Hay tanto en este libro que yo tengo aquí junto a mí, amados, que usted puede ver. Hay tantas cosas, tantas verdades, tantas soluciones. Hay tanto amor, hay tanta sanidad en este libro, aleluya. No necesitamos ser los más doctores. A veces la gente dice, yo no puedo leer la Biblia porque no entiendo. Yo no puedo leer la Biblia porque no retengo. No, amado, no se preocupe. El Espíritu Santo de Dios que está sobre usted le va a guiar y a guiar hacia toda verdad. Y cuando necesitamos entender un poco, Dios va a abrir el entendimiento, así como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando dice, ruego a Dios que os dé espíritu de sabiduría. Amén. Y de revelación. Quiere decir que hay un espíritu en nosotros que nos hace entender aún más allá la palabra. A veces no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A veces son 5, 8 veces, 10 veces de leer la palabra y vamos tomando. Pero como le digo, quiero que compartamos aún lo sencillo de la palabra. Hoy no nos vamos a volver doctores de la ley. Lo que Dios quiere son corazones dispuestos. Lo que Dios quiere es gente dispuesta a reconocer su amor, a reconocer su gracia, a reconocer su bondad. En estos tiempos difíciles, vea lo que dice el título en este capítulo 5. Dice, estad firmes en libertad. Y ahí de inicio yo quiero decirle, iglesia, tomémoslo para nosotros desde inicio el título en estos tiempos que estamos viviendo, que hay opresión, hay mucha opresión, amén, sobre la iglesia, sobre aquellos que dicen, bueno, yo confío en Dios, sigamos confiando en Dios, que nadie puede decir, ¿dónde está tu Dios en estos tiempos? ¿Qué se ha hecho tu fe en estos tiempos? Más quiero decirte a todo aquel que tiene confianza en el Señor, sigue confiando y sigue estando firme en libertad, que la situación no pueda robarte la paz y lo que Dios te ha dado, porque es tuyo, viene del Señor. El amor, el llamamiento, amén, los dones, tantas cosas que Dios nos da, son tuyos, te pertenecen y necesitamos estar firmes en libertad. Dice el versículo número 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, amén. Es imperativo, como dice el apóstol Pablo, estad pues firmes. Es decir, es necesario en estos tiempos, iglesia, que podamos cimentar las bases de nuestra fe. Amén.
Ya la piedra angular está ahí, la cual se llama Jesucristo. Ya la doctrina de los apóstoles y, como dice la palabra, de los mismos profetas, estos bíblicos, amén, aleluya, ya ha sido echado en el cimiento, ya está la piedra angular que es Jesús, amén. Ya los cimientos están preparados, pero nosotros necesitamos seguir colocando las paredes de bloc, seguir manteniéndonos esa firmeza como iglesia y decir: en estos tiempos yo no voy a permitir que Satanás venga y quiera robar el gozo que Dios me ha dado, las promesas que Dios me ha dado. Todo aquello que Dios había venido haciendo en mi casa, en mi familia, porque quiero decirle, en estos tiempos quizás la gente ha descuidado, quizás hemos descuidado un poco lo que Dios había venido haciendo en nuestra casa, de nuestros hijos, en nuestra familia, la sanidad que había traído, la libertad que había traído, amén. Pero ya el cimiento estaba tirado. Ahora necesitamos afirmarnos, cimentar nosotros nuestra vida, pararnos ahí fuerte y decir: yo no voy a permitir, amén. Yo no voy a permitir que la situación, yo no voy a permitir que la escasez, yo no voy a permitir, amén, que esta situación que he venido pasando quiera sacarme del propósito de Dios que ha traído sobre mi vida. Porque dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, si Jesucristo en la cruz del Calvario, iglesia, nos dio libertad, no podemos devolvernos. Amén. Aquí el apóstol Pablo, bueno, si hablamos de específicamente de lo que él está hablando, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Está hablando de la ley, de cómo Jesús viene a esta tierra y cómo por medio de la cruz nos libra de la ley, nos libra de ese yugo, nos libra de aquellos que nos hacía culpables, que nos condenaba, aquellos que nos llevaba a la perdición, porque la ley dice que era el tropiezo del hombre, amén. El hombre por sí mismo no puede cumplir la ley, más bien es Jesús, amén, trayendo algo nuevo que es la gracia. Mas nosotros hoy en día vamos a aplicarlo, amén, de esta manera. Nosotros no podemos dejarnos esclavizar por la situación, por la dificultad, amén. Nosotros no podemos esclavizarnos por la opresión que podamos estar viviendo. Necesitamos vivir la libertad de Cristo y decir: aún a pesar de la necesidad, aún a pesar de las carencias, voy a levantar mi cabeza y voy a ver el propósito de Dios adelante, amén. ¿Cómo? Estando firme en libertad, amén, porque Dios me ha hecho libre de toda opresión, de que Satanás quiera enseñorearse de mi vida, de mi situación, amén, de mis emociones, sino que Dios me ha hecho libre. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el propósito de Dios más adelante, amén. Aleluya. Gloria a Dios. El 2 dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Algo importante, amado. De eso se trata esta carta. De eso se trata esta parte, más bien, disculpe, esta porción acá. Como dice el apóstol Pablo, si te sujetas a la ley mediante la circuncisión, vamos a hablar hoy en día, si nos sujetamos al costumbrismo hoy en día, es decir, yo soy cristiano evangélico, cristiano católico, póngale el título que usted quiera, testigo de Jehová, lo que usted quiera decir en su corazón que usted es. Mas si pretendemos, amados que me está oyendo, vivir bajo, o vivir de la renta, como dicen ahí, pero vivir simplemente bajo el título de una doctrina o de una religión, aleluya, pues lamento decirle que dice el versículo 4: de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, amén. Es decir, de la gracia de Dios nos caemos, nos desligamos. ¿Por qué? Porque no es el nombre de una religión, no es el nombre de una doctrina, no es el nombre, aleluya, de un movimiento, de una visión, de una denominación, sino es un nombre, aleluya, que fue dado a los hombres, se llama Jesús. Y si salimos de la gracia, amén, nos desligamos de Jesús. Y es decir, si nosotros hoy en día caemos en costumbrismo, nos desligamos de Jesús. Amén. Entonces, en estos tiempos quiero recordarle que es necesario volver a poner esa fortaleza sobre las bases. Repito, ya está el cimiento, ya está la piedra angular, pero reforcemos las paredes del edificio. Reforcemos a Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Con esa libertad. Amén, con libertad de ver a Dios, con libertad de buscar a Dios, con libertad de clamar a Dios, de decir: yo tengo un Dios proveedor, yo tengo un Dios sanador,
Yo tengo un Dios que va delante de mí. Yo tengo un Dios que no va a permitir que yo sea avergonzado. Amén. Aleluya. Quiero hablarle a todo aquel que no conoce a Jesús también, que sepa que Dios nos ha dado un nombre, nos ha dado un lugar, no nos ha dejado en el anonimato, así que nos ha llamado a ser partícipes de su gloria. Amén, con un lugar ahí en su reino eterno. Así que no tengas miedo, permite que Dios levante tu vida. Amén. 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien, dice, disculpe. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Algo importantísimo. Dice aquí, esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aleluya. Y aquí el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien. Es decir, ustedes lo estaban haciendo bien. Oiga lo que le decía en un principio. Antes de esto, cuando estábamos orando, ustedes corrían bien. Ustedes estaban viendo el propósito de Dios en su vida, en su casa. Ustedes estaban viendo la libertad de Dios. Ustedes estaban viendo cómo Dios estaba haciendo cosas ahí como la hormiguita poco a poco, mientras vamos permitiéndole que se vaya adentrando en nuestros hogares. Amén. Corríamos bien. Dice, ¿quién nos estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién nos ha retrasado? ¿Quién nos ha sacado del propósito? ¿Qué ha hecho que lo que Dios venía haciendo se haya quedado un poco rezagado? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, dice el versículo 8. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, una cosa pequeña puede que arruine todos los planes. Es decir, caer en el costumbrismo o permitir que esta situación empiece a carcomer el propósito de Dios y el plan de Dios en nosotros. Puede leudar todo, puede echar a perder incluso todo lo que Dios estaba haciendo. El 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, es decir, que nada nos aparte del propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Dice el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a otros. Repito lo que dice la palabra, a la libertad fuimos llamados solamente, es decir, que no abusemos de este llamamiento de Dios. Amén. Como ocasión para la carne, es decir, como ocasión para dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestras situaciones. Dice, sino servidos por amor los unos a los otros. Y les quiero repetir lo que decía en el título, estar firmes en libertad. Amén, es necesario obedecer a este mandamiento. Servirnos con amor unos a otros, porque toda la ley, dice el 14 en esta palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero, aleluya. Este versículo 15 dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, dice el apóstol Pablo. Sin nuestra humanidad, aleluya, sin nuestra humanidad tenemos esa tendencia a la discusión. A veces cuesta ponerse de acuerdo, a veces cuesta buscar un objetivo claro, común, amén. Pero no podemos consumirnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que amemos al prójimo como nosotros mismos. La libertad, amén, es para servir a Dios. La libertad es para servir a nuestros hermanos. La libertad es para estar fortalecidos en estos tiempos. Amén. Sirviéndonos unos a otros, alentándonos unos a otros. Qué bonita es la palabra, qué hermoso es Dios. Tenemos otro título, dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Otra cosa interesante que yo creo que usted anote, algo que muchos conocen, amén, este capítulo de Gálatas, amén. Pero es necesario que podamos ponerlo sobre la mesa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Quiere decir que siempre va a haber esa lucha.
amados. Siempre habrá una lucha en nosotros, así que démosle paso al Espíritu. Démosle paso a lo que viene de Dios, como viviendo por el Espíritu, buscando a Dios, permitiendo que su obra se haga en nosotros. Amén. En estos tiempos es necesario dar frutos. Amén. Pero ¿cómo haríamos como cristianos si en lugar de dar frutos en estos tiempos que han sido difíciles, andamos haciendo contienda por acá y por allá, si andamos dando otros frutos que no son los de Dios, sino los de la carne? Amén. Porque dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que realmente queremos. El 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Amén. Es decir, no estamos sujetos a la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías. Tome notas: envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oigan lo que dice aquí, amados. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no estamos predicando condenación. Aquí no estamos condenando a nadie. Estamos hablando de lo que dice la palabra. Ahora hemos cambiado de título. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Es necesario que como hijos de Dios en todo tiempo demos fruto, en todo tiempo, en todo lugar. No importa si la tierra es escasa, si la tierra es reseca, no importa si la situación es difícil. ¿Sabe una cosa? Por medio del Espíritu necesitamos dar fruto. Y dice que las obras de la carne, oiga, que está escuchándome ahí, son manifiestas. Usted que dice, ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué es que me persigue esto a mí? ¿Por qué es que el pecar? ¿Por qué es que este deseo, no sé, del alcohol, este deseo de la hechicería, de buscar un brujo que haga algo, estos deseos de la carne, el adulterio, la fornicación? Amén. Todas estas situaciones me siguen, me siento tan llevado a esta situación. ¿Por qué ha de ser? ¿Por qué es? Es muy simple, amado, porque resulta que esto viene de la carne. Resulta que esto viene de nosotros. ¿Y que necesitamos hacer nosotros todos los días? Crucificar esta carne. No hay un método espiritual, amén, que sea como interruptor. No hay nada que pueda cambiar, amén, la parte humana nuestra. Mas hay frutos que podemos dar, amén, que nos van a llevar en niveles distintos, a fortalezas distintas. Mas, repito, si usted ha venido sufriendo de estas situaciones, ¿por qué esto me sigue? ¿Por qué esto me agobia? ¿Por qué esto me hace recaer? Simple y sencillamente porque es el fruto de nuestra propia carne, no es el fruto del Espíritu de Dios sobre nosotros. Es el fruto de la carne sobre nosotros. Así que es tiempo de decir, bueno, carnita, hasta acá llegaste. Es tiempo de decir, voy a buscar lo espiritual, voy a buscar lo que es de Dios. Es tiempo de dejar la envidia, amén. Es tiempo de dejar las borracheras, aleluya. Los celos, las iras, las contiendas, herejías, tantas cosas, dice, orgías también, amén. Homicidios, tantas cosas, amén, que nos han venido siguiendo durante tantos años. Es tiempo de empezar a poner un alto a estas situaciones. También al pueblo de Dios, aquel que ha venido con celos, con situaciones, es decir, es tiempo de empezar a darle paso a lo que es del Espíritu y a cerrar la puerta a lo que es de la carne, en el nombre de Jesús. Amén. Mas el fruto, dice el 22, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no aplica la ley del hombre sobre esto, porque esto viene de Dios, esto viene del Espíritu, esto viene de pasar tiempo con Papito, esto viene de cambiar nuestra vida, de tomar una decisión y decir de aquí en adelante, porque quiero decirle también a todos los cristianos, a los que han sido convertidos, que quizás durante años han estado ahí y dice, qué raro, no he podido cambiar estas cosas, no he podido dejar estas cosas. Hay un mensaje de parte de Dios para tu vida que quiere decir, es tiempo de tomar una decisión, es tiempo de tener determinación, es tiempo de tomar carácter, es tiempo de decir, o apego mi vida a la palabra o sigo viviendo bajo mis propios términos. Amado, y quiero decirle, analicemos nuestra vida, analicemos nuestra situación. ¿Qué es lo correcto? ¿Seguir según la palabra
o según nuestros propios términos. Amén. Por supuesto que vivir bajo nuestros propios términos pues tiene su cosecha. Amén. Todo lo que siembre el hombre, eso va a cegar. Amén. Y más adelante vamos a ver, aún nos queda un poco de la escritura que quiero compartir con usted. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es importantísimo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquel que es de Cristo es el que vive en aquella batalla constante, crucificando, crucificando, aleluya, crucificando la carne con sus pasiones y sus deseos. Esa es la solución. No hay un método científico, religioso, amén, más allá de crucificar la carne, es decir, ponerle un alto a las situaciones. Como le decía, vivo bajo mis términos, sobre mi libertad, sobre lo que me gusta, sobre lo que me mueve, me apasiona. Y no estoy hablándole de cosas sencillas, porque usted dice, me gusta la poesía, me gusta el arte, me gusta la música. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando del pecado, estoy hablando del robar, estoy hablando del alcohol, estoy hablando de la ira, de la contienda, todo lo que vimos antes, de la envidia, de las borracheras. Aleluya. Están ahí en el versículo 19 del capítulo 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todas esas cosas. Es decir, y aún falta más. Es decir, vivo bajo mis términos. Es decir, no importa que todo eso esté dentro de mí, o lavo mis ropas, o crucifico, como dice esta palabra. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es imperativo. Si vivimos por esto, caminemos también por esto. Es decir, no puede haber, ¿cómo se llama? Podemos vivir por el Espíritu y caminar por la carne. Necesitamos ir sincronizados en la palabra. Tiene que haber sincronía en nuestra vida. Amén, en todo lo que hacemos. Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hablando, amén, de aquel mandamiento de amarnos los unos a los otros, amados. 6, capítulo 6, vamos a compartir un poquito hasta el versículo 10. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Hablando del amor, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En estos tiempos es necesario acercarnos a nuestros hermanos, no con un dedo acusador, no, sino con la intención de ser servidores de Cristo. Con la intención, amén, de poder llevar las cargas del hermano, del otro que está ahí. Decir, bueno, no importa si en este tiempo parece que no tengo ni para mí, también voy a servir al otro. Así es como tiene que ser. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, oiga el 3, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aleluya. Es tiempo de poder meditar en esta palabra. Amén. Y someter nuestra propia obra a prueba. Entonces tendremos motivo de gloriarnos. Dice, solo respecto de nosotros mismos, no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto se trata de honra, amado. Podamos honrar a aquellos que están enseñándonos, cuidándonos, guardándonos, guiándonos en todo tiempo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Esto quería que tuviésemos en cuenta. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará.
Amén. También cuando dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, cuando hagamos, amén, cuando hagamos juicio, recordemos que esta palabra recaerá sobre nosotros. Amén. Eh, Pongamos nuestras cosas bajo el lente de Dios, sobre nuestro propio lente. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto estoy cumpliendo la palabra de Dios? ¿O cuánto estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente mi propia voluntad? Amén. Lo que yo creo, lo que yo considero. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. El que siembra de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Es decir, lo que hagamos a través de lo que Dios hace en nosotros, lo que nace en nosotros, lo que nace en nuestro corazón, a partir del cambio que Dios ha permitido que tengamos en nuestras vidas. Amén. Lo que hagamos de corazón puro y sincero. Amén. Eso acumula, podemos decirlo así, como puntos. Amén. Para galardón el día de mañana, cuando Dios nos llame a su presencia. Amén. Porque necesitamos, dice el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Importantísimo. No podemos decir, es que yo no veo el resultado de lo que estoy haciendo. No sé si Dios tiene en cuenta lo que yo he venido haciendo. Dios siempre tendrá en cuenta tus acciones, tu siembra. Dios siempre tendrá en cuenta que has estado atento a los demás. Dios siempre tendrá en cuenta tu corazón. Amén. Dice el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Importante, ¿verdad, iglesia? Para cerrar, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acuérdate de tus hermanos, iglesia, y todos los que estén ahí. Acordémonos de nuestros hermanos en la fe, los de la familia, los de casa. Siempre tengamos presente, amén, que los hermanos son primero. Amén, en todo. Hay que tener misericordia con la gente de afuera, claro que sí, pero la palabra nos dice primeramente los hermanos. Quiero decirle, y esto sin afán de enojar a nadie, a veces la palabra es predicada, a veces el mensaje llega a los corazones, a veces incluso llega la ayuda, llega la misericordia, y la gente no quiere abrir sus puertas a Dios. Mas aquel que ha abierto las puertas a Dios, aquel que ha abierto su corazón para que sea depositada la gracia y el amor de Dios, tiene prioridad. Así que primero lo de la familia de la fe. Así que recuerda a tu hermano, el que tiene necesidad, a tu vecino. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios va a dar fruto en todo tiempo y en todo lugar. Firmes. Amén. Siempre firmes y siempre dando frutos. Eso es lo que dice este capítulo, y eso es lo que quería compartir con ustedes acerca de la palabra. Algo muy hermoso. Amén. Para que estemos pendientes de nuestros hermanos, para que estemos pendientes para ayudar, para que estemos firmes, que esta situación no nos mueva. Amén. Que las cosas que han venido sucediendo no nos muevan, no nos hagan tambalear, sino que más bien podamos afirmarnos en la verdad y en el amor de Dios. Amén. Buscando su presencia en todo tiempo y en toda situación. Amén. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu casa. Amén. Y que se cumpla esta palabra, todo lo bueno. Les decía que lo que quería era compartir, no hacer un estudio exhaustivo, no quiero aburrir a nadie con eso, sino compartir cosas simples y cosas sencillas que podamos decir, bueno, es tiempo de cambiar mi actitud, es tiempo de estar firme, es tiempo de empezar a dar frutos, pero frutos del Espíritu, no frutos de mi propia carne. Amén. Es tiempo de estar cimentado en amor, amén, y sirviéndonos los unos a los otros, que hablaba este capítulo. Es tiempo de ver a mi hermano como a mí mismo. Amén. Es tiempo de dejar el juicio. Mira, mi hermano está así porque se ha portado mal, porque no lo ha hecho bien. ¿Qué le ha faltado? ¿Qué no le ha faltado? Dice la palabra, tenemos que medirnos a nosotros mismos. Tenemos que poner en la balanza nuestra propia obra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que llevamos la carga. Yo no voy a llevar la carga de mi hermano por más que quiera. Yo no voy a poder hacer mucho por mi hermano por más que quiera, más bendecirle, más orar por él, más pedir a Dios por él. Amén. Así que, amados, les bendigo
en el nombre de Jesús, declarando que la gracia y el favor de Dios seguirá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Amén. Y que es tiempo de florecer, aunque la tierra esté reseca, aunque la lluvia no caiga, aunque no haya muchas condiciones favorables según el ojo humano, amén, para florecer, para dar frutos. En el nombre de Jesús hoy quiero traer esa declaración de que habrán frutos espirituales en nosotros. Amén, en el nombre de Jesús, en su iglesia, en todo aquel que quiera ver la mano de Dios operar. Bendigo tu vida, tu casa y tus generaciones. Te amamos mucho y nos vemos pronto. Gracias a todos.